Bonjour à tous, chicos y chicas, sean bienvenidos a la última clase de francés de este año. Bueno, entonces, para empezar y para finalizar también, me gustaría que ustedes allá en su casita revisen su cuaderno y vean todo lo que hemos visto en estas clases virtuales. Y em, ustedes allá piensen qué ha sido lo que más se les ha grabado en la cabeza desde que empezamos las clases virtuales. Entonces piensen en eso y bueno, lo escriben. Si pueden, palabritas que ustedes sepan así, las escriben por favor. Eso es un ejercicio bueno para ejercitar el cerebro, ¿listo? Entonces, yo les dije que les iba a enseñar todo respecto a la fonética francesa, que es lo que he estado haciendo durante todo este transcurso de clases virtuales, ¿verdad? Les enseñé cómo se pronuncia el alfabeto francés, las vocales y las consonantes dentro de las palabras, su correcta pronunciación. Entonces, para eso vimos las terminaciones, que serían los acentos tónicos, en consonantes y en vocales. Hay una serie de reglitas que nosotros vimos, pero pues bueno, si nos da tiempo la clase de hoy para repasarla, bien. Y vimos las vocales compuestas, que es un tema extenso, por eso nos demoramos un poco. Como les digo, es la agrupación de letricas de vocales que generan un sonido, una fonética. Luego, estamos ahora viendo las nasales, que son las que yo pronuncio, o bueno, más o menos saco el sonido con la nariz. ¿Listo? Estas también son bastante complejas y es un tema bastante extenso, porque como les he dicho muchas veces, el francés es difícil en sí por su fonética, porque si nosotros hablamos mal, nadie nos va a entender, ¿listo? Eso lo hace difícil, pero digamos que la estructura gramatical y es muy parecida al español, porque como nosotros vimos en anteriores clases, y el año pasado, esta lengua es una lengua romance, viene del latín, así como el rumano, el italiano, el portugués. ¿Listo? El francés y el español también. Entonces son lenguas que se parecen mucho como en su estructura, claramente diferencian en muchas cosas, pero bueno, no son como tan abismales esas diferencias. Lo único del francés, como les repito, es la pronunciación. Entonces, si nosotros hemos seguido al pie de la letra las clases y bueno, si nos gusta y nos interesa el tema, al aprender esto ya nos podemos desenvolver muchísimo, leyendo textos, comprendiendo cuando estemos escuchando, para poder hablar con una correcta pronunciación. Entonces, miren que son varias cosas dentro de las reglas de la fonética que nos ayudan a entender el idioma, ¿listo? Porque si ustedes recuerdan, yo les dije a ustedes hace ratico ya que íbamos a hacer de cuenta como si naciéramos de nuevo, ¿verdad? Porque digamos, a nosotros nadie nos enseñó el español, o sea, nadie nos sentó y nos dijo, mira, este es el idioma español, entonces escribe esto tal. No, porque nosotros llegamos al colegio y no teníamos ni idea, absolutamente ni idea de cómo escribir, pero sí sabíamos hablar, porque todo el tiempo escuchábamos cosas desde que nacemos, ¿listo? Nuestra familia, nuestros vecinos, en la tele, en la radio, ¿listo? Siempre nos están hablando, ¿listo? Entonces nosotros empezamos a retener esa información de palabras en la memoria y para poder expresarnos, poder decir lo que sentimos, lo que queremos, utilizamos ese lenguaje oral, ¿listo? Ya cuando pasan los años entramos al cole y nos enseñan a plasmar en un papel y a poder leerlo e interpretarlo todas esas cosas que hablamos, ¿listo? Entonces vean que el lenguaje es bien complejo, ¿listo? Es como la necesidad del ser humano para comunicarse entre él, ¿listo? Que es muy importante porque gracias a eso, pues bueno, se estructuraron civilizaciones, sociedades y así se va avanzando, digamos, en la comunicación. Ahora nos comunicamos a través, digamos, del computador o del celu, como me están viendo. Y bueno, han habido varios tipos de comunicación en el transcurso de la historia de la humanidad. ¿Listo? Pero en sí, lo más esencial es la comunicación oral del lenguaje de las palabras. ¿Listo? Ese es el esencial, independientemente de la herramienta que utilicemos para hacer llegar el mensaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero hacer la clase de hoy? Como nosotros ya hemos visto muchísima teoría respecto a la fonética y bueno, algunas reglas gramaticales, hoy quiero mostrarles
unos videitos que nos van a decir de dónde nacen las palabras, por qué nacen las palabras, de dónde salieron las palabras y por qué. Otro es la historia del lenguaje, ¿sí? Y el otro es la historia del francés. ¿Listo? ¿Y qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros aprendemos otro idioma? ¿Listo? Ustedes no se imaginan el montón de cosas que pasan cuando aprendemos otro idioma. Nuestro cerebro se expande y como yo siempre les digo, y soy un poco cansona en esto, el cerebro es un músculo, muchachos y muchachas, y si uno no lo utiliza y uno no lo ejercita, se va a atrofiar, ¿listo? Y si se atrofia, pues yo ya no voy a tener tanta capacidad para resolver problemas, diversos tipos de problemas, o sea, de la vida cotidiana en el trabajo, en el colegio, en la universidad o emocionales también. Entonces, si yo aprendo un idioma, expando mi capacidad de aprendizaje, de empatía y además conozco muchas culturas, ¿listo? Entonces es bueno esto. Entonces, vamos a dejar un poco de lado toda la teoría que hemos visto y vamos a centrarnos en los orígenes del lenguaje, ¿listo? Entonces, encontré unos videos muy interesantes, muy interactivos de hecho, que podemos ver y aprender de ellos, ¿listo? Entonces vamos a verlos. Listo, entonces vamos a ver un video que nos va a hablar del origen de las palabras, ¿listo? Y vamos a ver cómo nos dicen qué es el origen de las palabras. Y ahorita, bueno, hago una pequeña socialización yo sola con ustedes, ¿listo? Entonces, vamos a Julieta mirar. le decía a Romeo, ¿qué importa un nombre? Eso a lo que le llamamos Rosa olería igual de dulce aunque tuviera cualquier otro nombre. Cada idioma tiene una palabra distinta para cada cosa. Parece que la palabra no tiene nada que ver con el objeto, o sea que el signo es arbitrario, como decía Saussure. Si las palabras no dependen de las cosas, entonces, ¿quién inventó las palabras? La respuesta sencilla es, nadie lo sabe. Curiosamente. Pero nosotros no nos conformamos con respuestas como esa, ¿verdad? Igual que con el origen del hombre, la mitología también ofrece algunas respuestas. Según las historias bíblicas, Dios le pidió a Adán que nombrara a todas las criaturas del mundo. Todos en el mundo estaban tan contentos hablando el mismo idioma que se propusieron hacer un proyecto en común, una torresota en Babel. A Dios no le gustó la idea y confundió todas las lenguas. Según la mitología nórdica, los tres hijos del dios Bor hicieron a las primeras personas con la madera de dos árboles que se encontraron. El primer dios les dio espíritu, el segundo sentimientos y el tercero el habla. Para los bantúes en África, todos los idiomas surgieron una vez que la gente pasó por una hambruna tan terrible que empezaron a hablar puras borucas y a dispersarse. Y de esas borucas surgieron las lenguas. Por cierto, ¿es lo mismo lenguaje y lengua? No. El lenguaje es cualquier sistema de comunicación no necesariamente hablado. Puede ser químico, como en muchos insectos, o de otros tipos. La lengua es una forma de lenguaje humano con reglas y un vocabulario específicos. Cada lengua tiene su habla y muchas veces su escritura. De la escritura es un poco más sencillo encontrar el origen, porque sí queda un registro físico. Lo primero que escribieron los seres humanos no fueron sonidos, sino números. La verdadera escritura de palabras empezó en el año 3200 a.C. en Mesopotamia, y fue la famosa escritura cuneiforme cuyos rasgos parecían pequeñas cuñas. Mira. Esta es la cara de una vaca o buey, tal como la dibujaban los antiguos egipcios. Después, así escribían el mismo animal los fenicios, al que llamaban Alf, y los hebreos Aleph. Al parecer era más fácil dibujarlo de lado. Luego los griegos tomaron esa misma imagen, la rotaron un poco más y la llamaron alfa. ¿Ya la reconociste? Además, ya no significaba buey, sino el sonido A. Cuando los romanos invadieron Grecia, tomaron el alfabeto de ellos y en latín la letra alfa se convirtió simplemente en A.
y del latín pasó al español que hablamos nosotros. La escritura de todas las letras del abecedario tiene una historia interesante que se puede rastrear miles de años atrás. Pero, ¿y el habla? ¿Cuándo empezó? Seguramente mucho tiempo antes. ¿Y cómo? Como no hay evidencia física, los lingüistas no se ponen de acuerdo y existen dos ideas principales. Unos dicen que, como en la historia de Babel, originalmente había una sola lengua madre, el idioma proto-sapiens, y conforme los pueblos se fueron dispersando, las lenguas se fueron diversificando. La otra idea propone que una vez que nos expandimos más allá de África, surgieron las primeras lenguas en África, Medio Oriente, Europa y Asia. Ay, pero ¿cómo surgió o surgieron esas lenguas madre? Perdón. Aquí exponemos tres de las teorías que nos parecen más interesantes. La gestual. Dice que la lengua surgió a partir de las señas y ademanes que hacían nuestros ancestros, parecidas a las que hacen los otros primates para comunicarse. Tanto los simios como nosotros movemos la boca y emitimos sonidos al mover las manos. Esta idea se refuerza por el hecho de que las neuronas espejo de nuestro cerebro, relacionadas con la imitación y el aprendizaje, se encuentran también en el área de Broca, una de las áreas más importantes para poder hablar. La teoría de dejar al bebé dice que, a diferencia de las peludas mamás chimpancés a las que sus bebés pueden colgarse todo el día, las mamás prehistóricas a veces tenían que dejar al bebé. Entonces tenían que hacerles cariños y arrumacos para hacerles saber que no los estaban abandonando. No, chiquito. Como el lenguaje siempre se desarrolla desde temprana edad, es probable que esta teoría tenga algo de cierto. Las teorías evolutivas y del simio autodomesticado sugieren que, al proveerse de entornos más seguros, nuestros ancestros pudieron relajar zonas del cerebro que servían para comunicación más estereotipada, como la de otros animales, y permitir que los sonidos y el orden en el que se emitían fueran más creativos. Además, las necesidades sociales se fueron haciendo más importantes que la mera supervivencia. Noam Chomsky es un lingüista que hizo notar lo maravilloso que es que podamos construir un número infinito de frases, cuentos y libros con un número limitado de palabras y unas cuantas reglas gramaticales. También notó que no tenemos que conscientemente saber esas reglas para aprender a hablar, por lo que dedujo que la estructura básica de la lengua tenía que ser biológica, no aprendida, sino heredada genéticamente. Llama la atención que los niños ferales, o sea, que fueron criados por animales, si se reintegran a la sociedad después de los 12 años, ya no pueden aprender una lengua. Por otro lado, una lengua puede surgir espontáneamente. En los años 80, el gobierno de Nicaragua creó la primera escuela para niños sordos del país. Aunque les quisieron enseñar un lenguaje de señas en español, los niños desarrollaron su propio idioma, llevándolo a tan alto nivel de complejidad que sus mismos profesores no podían entenderlo. Curiosamente. Si te interesa el tema de la lengua, nuestros amigos del canal Habías Pensado tienen un interesante video al respecto. ¡Visítalo! Listo, entonces como acabamos de ver en el video, no nos dice en sí el origen como tal de las palabras, porque no hay un registro histórico de eso, solamente del lenguaje escrito, que fue ya cuando las civilizaciones empezaron a tallar sobre las rocas símbolos que indicaban cosas que ellos hacían en su vida cotidiana, como cosechar, como cazar, crear herramientas y todo esto. Pero el origen de las palabras, del lenguaje oral, como yo les estoy hablando, no, es desconocido porque, como les digo, no hay registros históricos de esto, pero hay teorías y hay mitos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a explicar y a entender un poco el mundo y el origen de las cosas, ¿sí? En este caso, pues el lenguaje oral. Entonces, como vimos, hay varios mitos. Está el mito vikingo de los que tallaron así con árboles de madera una persona y algunos dioses les dieron el sentimiento, otros les dieron el habla, son mitos. Otro es el mito cristiano que dice que, o bueno, es, puede que para algunas personas no sea mito, pero bueno, cada quien decide creer lo que mejor le parece. Que decía que crearon una torre en Babel
y esa torre pretendía llegar al cielo, pero entonces Dios como que le molestó eso y cambió los idiomas. Bueno, eso sería otra. También hay teorías científicas de las que vimos ahorita. Unas son las evolutivas, otras dicen que la mamá cuando tenía que dejar a su hijo, pues sí o sí tenía que crear un lenguaje para hablar con él. Y nos mostraron varios casos, ¿no? De niños ferales, que son niños que se crían con animales, que ellos, o sea, su única herramienta de lenguaje es el lenguaje de los animales. Entonces él aprende ese lenguaje, que puede que no sea oral, puede que no sea con palabras, sino puede que sea con sonidos como gruñidos o cosas así. Entonces hay diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Entonces acá nos explicaron que una cosa es el lenguaje y otra cosa es la lengua, ¿listo? Entonces el lenguaje es cualquier tipo de comunicación que pueda entablar un ser vivo con otro. Digamos, está el lenguaje de las plantas entre ellas, está el lenguaje, no sé, digamos, de las ballenas, de los perros, de los osos, de las abejas, de las hormigas, y está el lenguaje de los seres humanos, que es a través de la lengua, ¿no? Entonces la lengua sería ya la comunicación oral con palabras estructuradas, ¿listo? Es entonces el origen de las palabras como tal y del lenguaje oral no está como definido aún, ¿listo? Porque hay muchas teorías, muchos mitos que nos pueden ayudar a entender o a imaginar cómo pudo haber sido eso, ¿listo? Estas son algunas, porque hay un montón de teorías que nos dicen, ¿listo? Bueno, y ahora les quiero mostrar qué pasa en el cerebro del ser humano cuando aprende otro idioma, ¿listo? No se imaginan la cantidad de beneficios que puede tener el hecho de que nosotros aprendamos otro idioma. Es muy bueno y nuestra capacidad mental y cerebral está dispuesta y es apta para aprender más de 2, 3, hasta 5 idiomas si no lo proponemos, ¿listo? Entonces vamos a ver qué pasa en nuestro cerebrito cuando aprendemos más de un idioma. Nuestro cuerpo crece, se ensancha, se pone musculoso o se arruga. Nuestro cerebro también puede cambiar de muchas formas. El cerebro tiene la maravillosa habilidad de crecer, formar conexiones nuevas entre neuronas o reorganizarlas. Pero tristemente, cuando dejamos a nuestro cerebro vivir de una forma pasiva o estamos estresados, hay cambios negativos como la muerte de neuronas. Afortunadamente, aprender una nueva habilidad produce cambios positivos en tu cerebro. Se llama plasticidad neuronal. Hoy te contamos cómo cambia tu cerebro cuando aprendes un idioma. Este video se hizo gracias a la colaboración de Duolingo. Aprende un idioma gratis y diviértete. Cada habilidad nueva que aprendemos moldea nuestro cerebro. Tal vez a simple vista no podríamos diferenciar el cerebro de un basquetbolista del de un pianista, pero con técnicas de resonancia magnética y encefalogramas podríamos apreciar las diferencias. Gracias a que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar la forma en la que funciona y procesamos la información, algunas personas ciegas son capaces de desarrollar ecolocación. Sí, como la de los murciélagos. Aprenden a moverse y percibir su entorno a partir del eco. Para lograrlo, su cerebro usa la corteza visual para desarrollar esta nueva habilidad. Cualquier persona puede modificar su cerebro sin darse cuenta. Un estudio hecho en Londres demostró que los taxistas tienen un hipocampo más grande. Un hipocampo más desarrollado los provee con una excelente inteligencia espacial y les permite crear mapas mentales muy precisos. En algunos casos, los cambios en el cerebro se dan rapidísimo. A un grupo de personas se les enseñó a hacer malabares. Después de 7 días de entrenamiento, se dio un incremento en la materia gris en un área que nos ayuda a percibir movimiento. Claro que si esta habilidad se deja de practicar, el cerebro volverá a su estado anterior. El lenguaje también moldea nuestro cerebro. Cuando se estudió el cerebro de Emil Krebs, un políglota extraordinario, se observó que la forma en la que estaban dispuestas sus neuronas en el área que nos permite hablar era diferente al de una persona normal. No te preocupes, no tienes que ser un políglota profesional para que tu cerebro cambie. Antes se creía que enseñar 2 idiomas a un bebé era algo demasiado confuso, que solo entorpecía su desarrollo cognitivo y su habla. En realidad, para un infante menor de 4
4 años, aprender 2 idiomas simultáneamente resulta bastante sencillo porque desarrollan un mismo concepto para ambos idiomas. O sea, en su cabeza tienen que hacer exactamente lo mismo para decir sock que calcetín. Por eso luego se inventan palabras como saquetín. Se ha visto que estos infantes bilingües tienen mayor capacidad de atención, mejores habilidades de análisis y de organización que los niños monolingües. En un estudio también se demostró que su mente es más flexible, son mejores para distinguir figuras ambiguas. Estos niños, al crecer, suelen comprender más fácilmente las intenciones y emociones de las personas. Los niños y niñas que aprenden un segundo idioma entre los 4 y hasta los 12 años crean un concepto para cada idioma. Para decir sock, tienen que crear un nuevo concepto. Aún así, los estudios han demostrado que estos niños bilingües tienen más habilidad de analizar patrones abstractos y tienen un mejor rendimiento académico que los niños monolingües. En cambio, al aprender un idioma más tarde, el cerebro filtra ese segundo idioma a través del idioma materno. En este caso, primero piensas en la palabra calcetín y luego en su traducción. Sorprendentemente, se ha visto que si aprendes de adulto un segundo idioma, también hay muchos beneficios. Varios estudios han encontrado que después de un año de clases ya se puede observar engrosamiento de la corteza en ciertas áreas, así como del hipocampo. En la materia blanca, que es la que ayuda a pasar los mensajes en el cerebro, también se han visto transformaciones. Todas estas modificaciones mejoran la memoria de trabajo y la capacidad de atención. Más importante aún, puede aplazar el Alzheimer y la demencia hasta por 5 años. Cuando envejecemos, la densidad de la corteza disminuye. Aprender otro idioma te ayuda a contrarrestar este efecto al engrosar tu cerebro. Hablar un segundo idioma implica diversas áreas del cerebro. Por eso, los beneficios que te trae no solamente están asociados con el procesamiento del lenguaje. En general, te ayuda a la resolución de problemas, la atención y la capacidad de alternar tareas. Así que no hay excusa. No importa a qué edad aprendas un idioma, tu cerebro igual va a desarrollarse y crecer. Hablar 1 o 2 idiomas más te hará tener un cerebro más activo y saludable. Curiosamente, un idioma resulta más fácil de aprender cuando te diviertes y mucho mejor si es gratis. Aprender inglés o 95 idiomas más no cuesta nada con Duolingo. Aprende lenguas gratis y diviértete. Descarga la aplicación en el link que te dejamos en la descripción.